capítulo 58. Si pueden ir hasta ahí, por favor, a Isaías, el capítulo 58, y vamos a poner la mirada en el versículo 1. Esta noche quiero hablar unos minutos acerca del tema de un grito que despierta y salva. De eso vamos a hablar en esta noche, acerca de un grito que despierta y salva. Veamos aquí entonces Isaías, el capítulo 58, versículo 1. Dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Quiero que note que el texto comienza diciendo: clama a voz en cuello. Eso significa de hacerlo con energía, de una manera estridente, de ese modo donde aquí en el cuello se nos hincha la vena, en claro gesto de que estamos haciendo un esfuerzo. De eso se trata, de alzar la voz en cuello. Y luego repite el texto: alza tu voz como trompeta. Es decir, que el sonido de mi predicación debe ser inconfundible. Así como una trompeta suena de manera nítida, potente, así debe ser mi voz predicando la palabra de Dios. Porque hay una misión aquí, dice, para un pueblo, dice, y denuncia el pecado. Entonces, hermanos, ese versículo de principio a fin nos muestra cuál debe ser la actitud de un predicador, de anunciar la palabra con pasión y en alta voz. En el mundo que nosotros vivimos hay gente que tiene pasión por el oro, o por el dinero. En el mundo que vivimos hay gente que tiene pasión por llegar a ser famosos, personas reconocidas. Pero también en el mundo que vivimos hay gente que tiene pasión por las almas. Allá están los apasionados del oro, del dinero, más allá los apasionados por la fama. Nosotros debemos ser apasionados por las almas. Y aquí hay un mensaje de Dios que viene ya desde el Antiguo Testamento, de clamar a voz en cuello. Esa palabra clamar o proclamar habla de predicar, es la idea clara de predicar, es la idea de invitar al pueblo a venir a Dios, es la idea de anunciar el evangelio y con total claridad. Esa es nuestra misión, hermano, anunciar el evangelio con total claridad. Clama a voz en cuello y luego repite, dice, y alza tu voz, como decimos nosotros, eleva el tono. Eleva ese tono a la hora de hablar del Señor. No lo hagas a modo de murmullo. No lo haga en una voz que es incomprensible. No lo haga en una forma que se preste a duda. No, habla con la voz en cuello, alza la voz, que se note de una manera clara, contundente lo que estamos diciendo, porque lo que tenemos es una verdad para comunicar, y esta es la verdad del evangelio. No podemos permitir, hermano, de caer en la trampa de la tibieza, de hablar así suavemente, de hablar así tímidamente. Eso es una trampa del diablo. Tenemos que hablarlo, hermano, de una manera que se note, no de una manera monótona, aburrido, sin convicción. No, tenemos que hablarlo con claridad. Proclama a voz en cuello, alza tu voz. Y yo en ese texto veo todo un tono desafiante para nosotros, de cómo debes hacer, en tono alto, eleva esa voz, predica con convicción, que no le falte
el condimento del buen ánimo a nuestra predicación. Alza tu voz, dedícate a predicar a gran altura. Así que esa es la forma que Dios quiere que nosotros comuniquemos su palabra. Y luego dice que debemos hacerlo a su pueblo. Si hubiera extraterrestre, no es para ellos, no es un mensaje ni para marcianos, ni para alienígenas, ni ninguna de esas cosas raras que hablan por ahí. Tenemos que predicarle a nuestro pueblo, enfocar bien el mensaje en la dirección correcta y predicarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, ese mensaje que ellos necesitan en el corazón. Dice, anuncia a mi pueblo. Esa expresión quiere decir plántate firme, comprométete con esa causa, comprométete con ese estilo de mensaje, plántate firme, predica de los hombres, predicar de un modo varonil, que se nos escuche nuestra voz de hombre, tronar, sonar allí en medio de nuestro pueblo. Ellos necesitan ahora de Cristo. Ellos necesitan de una voz alta, contundente, de una voz con convicción. Necesitan escuchar esa voz bien condimentada con el mensaje celestial, el mensaje del evangelio. Entonces dice Isaías, hermanos, anuncia a mi pueblo. Esa palabra anuncia se puede traducir también como explica. Explícale a la gente el evangelio. Muchas veces la iglesia llega a creer que todo el mundo escuchó el evangelio, que todo el mundo conoce el evangelio. Y eso es un grave error, porque en realidad es muy poca la gente que sabe acerca de la salvación. Mucha gente sí conoce acerca de que Cristo murió en una cruz, pero no saben el por qué, no conocen la razón, no conocen el motivo, que Él murió en lugar del pecador y para darle perdón de pecados y salvación eterna. Hasta ahí no llega el conocimiento de la gente. Por eso Isaías dice, anuncia, explica, desarrolla el mensaje, repítelo, nunca se canse de hablarlo, repítalo una vez y otra vez. Esa palabra anuncia quiere decir certifica, es decir, demuestra de que ese mensaje es una verdad. Ese mensaje de la salvación eterna es una verdad. Anuncia, certifica eso. Por donde nosotros miramos este pasaje, somos desafiados, hermanos. Dios nos pone en el punto justo en el que tenemos que comunicar, proclamar en voz alta, anunciarlo en voz en cuello. Y luego dice, y denuncia de mi pueblo la rebelión. La gente tiene que saber, hermanos, que han ofendido a un Dios que es santo, con esa manera de vida que el mundo eligió, de pecar, de andar perdidamente en ese camino ancho. Y entonces, hermanos, han ofendido a Dios, han transgredido la ley de Dios. El pecado es la rebelión de este mundo. Este mundo no quiere escuchar la palabra. Este mundo no quiere poner atención a la voz de Dios. Este mundo no quiere convertirse. Por eso nosotros debemos hacerlo con más insistencia, proclamando a gran voz, alzando la voz en cuello, hablando de esta palabra, porque este mundo está endurecido en su posición de seguir pecando. Pero nosotros tenemos la obligación de llamarlos a la cruz, de invitarlos a que vengan y encuentren a Cristo y el camino de la salvación. Dice aquí el profeta Isaías, dice, clama a voz en cuello, y luego dice, no te detengas. Entonces la iglesia no debe detenerse, no debe conformarse con lo que ha hecho, debe apuntar a algo más, a un logro mayor. Dice el predicador ahí, no te detengas, no te detengas. Es decir, no te calles, habla del evangelio, invita a las personas, anímalos a seguir a Cristo, llámalos al arrepentimiento de sus pecados. Una de las cosas que he observado en estas últimas 2 semanas
algunos predicadores que andan en las calles, principalmente los que acompañan una actividad social como el dar comida ahora por causa del invierno y del frío. Eso es algo muy bueno. Y luego de ello intentan ellos predicar, pero yo he notado que todos tienen un mensaje que no se ajusta al evangelio, porque hablan acerca de Jesús y dicen Jesús es el amigo, y dicen Jesús nunca te dejará solo, Jesús no te dejará a pie, así se expresan. Dice Jesús te va a dar un abrazo, Jesús te va a extender la mano, Jesús te va a dar aliento, ánimo, pero nadie les predica que deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el Salvador. Entonces todo lo que comunican es un montón de palabras bonitas, pero ninguna de ellas le guía a la salvación. Entonces Isaías dice, pero tú no te detengas, predica, tú levanta como voz en cuello, tú habla con voz de trompeta, di ese sonido de la trompeta sin vacilar, sin timidez, un sonido estridente que sea notorio. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe comunicar así, hermano. Se nos debe escuchar hablar acerca de Cristo. ¿Por qué hablar en voz alta? Porque todos sabemos que estamos rodeados con gente que parece que tienen corazones de piedra. Sus corazones están endurecidos, hermano. Mucha de la gente que a nosotros nos rodea es gente malvada, es gente que ama su pecado, por eso lo practican día tras día a sus pecados. Es gente que tiene un corazón ponzoñoso como si fueran ellos escorpiones o alacranes. Esa clase de ponzoña tienen en esos corazones. Es gente que no quiere oír, por eso hay que gritar el mensaje. Es gente, hermano, que no quiere convertirse, que no quiere seguir al Señor, pero nosotros tenemos que anunciar, tenemos que exhortar, tenemos que proclamar a voz en cuello. Alza tu voz, dice el Señor, y agrega, no te detengas. Porque a veces, hermanos, cuando no conseguimos fruto, uno se desanima, se desalienta, pero Dios sigue obrando. El domingo, cuando terminamos nuestra reunión, hablé con dos de las damas que estaban de visita en la iglesia, me senté con ellas, abrí la Biblia, les presenté el mensaje del Evangelio y terminamos allí orando con ellas, poniendo su fe en Cristo. Hay gente que quiere oír, hay gente que necesita creer. Lo que nos está faltando es hombres y mujeres que levanten su voz en cuello, que alcen su voz, hermano, porque esta voz que tenemos que dar, hermanos, este grito que tenemos que dar, es un grito que despierta y es un grito que salva. Así predicaba Isaías, dando ese grito, un grito que despierta al pueblo de Dios y un grito que salva al que está perdido en el pecado. Ahora miremos un poquito a otro de los profetas, hermanos. Un poco más adelante está Ezequiel. Después de Isaías viene Jeremías y después de Jeremías viene Ezequiel. Vamos a poner ahí la atención en Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, el capítulo 3 y versículo 17. Note ahí, por favor, hermanos, Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 17. Dice así la palabra, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Aquí habla sobre el impío, gente que no tiene temor de Dios ni tiene respeto por Dios, y entonces ahí claramente son gente que tienen un corazón endurecido para la palabra de Dios.
Pero el versículo 17 que hemos leído dice que Dios lo ha puesto a Ezequiel como atalaya. Esa palabra es muy importante. La palabra atalaya se puede traducir como vigía, se puede traducir como vigilante, se puede traducir como guardián. Y nosotros tenemos que vigilar las almas, tenemos que ser guardianes de las almas. El atalaya generalmente en una ciudad era el soldado que hacía guardia, que estaba en un puesto en la altura, tratando de ver si había presencia de enemigos o movimientos de enemigos alrededor. Es decir, que él tenía que vigilar porque tenía que cuidar a su pueblo. Y ahora eso se lo pone a un predicador, ese título: sé un vigilante de tu pueblo está bajo tu cuidado, tu pueblo está bajo tu responsabilidad. ¿En qué sentido? De que tenemos que llevarles el mensaje del evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. La colectividad boliviana espera de nosotros. Todos estos días con los festejos del bicentenario, otra vez fueron excusa para danzas paganas, para a cerveza que corría a canilla libre por todos lados, y otra vez el espectáculo triste que es el resultado del pecado. Nosotros, hermanos, tenemos que vigilar por el pueblo boliviano, por la gente de Bolivia, y tenemos que predicarles a ellos el evangelio. Tenemos que vigilar sus necesidades. Son dueños de almas vacías, necesitan a Cristo. No podemos nosotros, hermanos, actuar con silencio. Hay que predicar, hay que hablar, hermanos, y hay que hacerlo sin miedo, porque el silencio huele a traición. El silencio nuestro, hermano, se opone al plan de Dios. El silencio nuestro, hermano, más que un olvido, es una traición. Dios quiere que prediquemos. Dios dice: sé vigilante, cuida a tu pueblo. De tal modo, hermanos, que Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y más tarde dijo en Hechos 1:8: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer. Hay que levantar la voz, hay que proclamar, tenemos que dar ese grito, el grito que despierta y el grito que salva, el grito que despierta al dormido pueblo de Dios y el grito que salva es el mensaje del evangelio. Mis hermanos, nosotros hemos oído muchas veces que dice Proverbios 11:30 que el que gana alma es salvo. A mí recordar ese pasaje me resultó curioso, porque esa palabra, el que gana almas es sabio, habla de una persona que influencia en otros para atraerlos a Dios. Esa es la idea del pasaje. El que gana alma es sabio, es influenciar sobre otras personas para atraerlos a Dios. En términos modernos, seríamos como un influencer espiritual, alguien que está puesto para influenciar en los perdidos, para que vengan a Dios y sean salvos por el Señor. Ahora nosotros tenemos que dejar esa huella, hermano, porque esta predicación que estamos hablando no está limitada al púlpito de una congregación. Esta predicación que les estoy hablando en esta noche es nuestra responsabilidad en el uno a uno con otra persona, en el mano a mano con otra persona, en un encuentro con una familia. No está hablando específicamente un mensaje dado desde el púlpito, sino en nuestro andar tenemos que anunciar este mensaje. ¿De qué manera? Alzando la voz, con voz de trompeta, alza tu voz en cuello. Y frente a eso, necesitamos animarnos, necesitamos cambiar, porque lamentablemente, hermano, no se escucha mucho nuestra voz. Pero Dios espera que elevemos la voz y anunciemos el mensaje del evangelio. Mire, aquí en Ezequiel, pero ahora capítulo 2, quiero que note algo ahí. Ezequiel, el capítulo 2,
versículo 3 a 5. Mire cómo dice la palabra. Ezequiel, el capítulo 2, versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y después los versículos que sigue habla que esa gente tenía el corazón y ponzoña como escorpiones y todo lo que ya hablé hace un rato. Pero quiero llamarles la atención a esta expresión, hermano, del versículo 5. Miren cómo termina el versículo 5 diciendo, y conocerán que hubo profeta entre ellos. Un profeta era un mensajero de Dios. Un profeta era el canal de bendición de Dios al pueblo. Y entonces, en ese sentido, hermano, estamos haciendo nosotros un trabajo de profeta. En nuestro trabajo, somos un canal de bendición para los que nos rodean. En nuestra familia, somos un canal de bendición para los que nos rodean. En nuestro vecindario, somos un canal de bendición. Somos los que llevamos el mensaje de Dios. ¿Sabe esa gente que hay profeta de Dios en medio de ellos? O si usted prefiere, un predicador en medio de ellos. Porque el texto dice Dios, predícale a mi pueblo porque son rebeldes, y repite una y otra vez, son rebeldes, rebeldes, rebeldes. Y esa es la gente no ha cambiado, siguen siendo rebeldes para Dios. Por eso hay que levantar la voz, hablar como trompeta, por eso hay que gritar, para que el pueblo despierte y para que el impío se salve. Dice ahí el texto, hermano, y sabrán que hubo profeta entre ellos. Y entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Saben la gente que nosotros somos los representantes de Dios? ¿Sabe la gente que nos rodea que nosotros tenemos el mensaje de Dios? Dice, hermanos, y sabrán que hubo profeta, pero quizás vamos a pasar a la eternidad y la gente nunca se va a enterar que nosotros éramos del Señor, éramos de la familia de Dios, éramos salvos por Cristo. Nunca se enteraron porque nunca levantamos la voz, porque nunca hablamos con voz de trompeta, porque nunca llamamos a la gente a despertarse y al impío para que sea salvo. Dice el texto, y sabrán que hubo profeta entre ellos. Aquí en el mismo libro de Ezequiel, pero el capítulo 33. Quiero que mire allí un momento, hermanos. Ezequiel, el capítulo 33. Y ponga la atención en el versículo 33. Ezequiel, el capítulo 33 y también el versículo 33. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ezequiel 33, verso 33, dice la palabra, pero cuando ello viniere, y viene, ya sabrán que hubo profeta entre ellos. Otra vez la misma expresión, y sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿De qué viene hablando Ezequiel? Observe el versículo 32 ahora. Dice, y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Alguna vez prediqué todo un mensaje sobre lo que es un cantor de amores. Un cantor de amores es un cantor de cosas lindas. Es un cantor con una melodía afinada, perfecta. Un cantor de amores es alguien que dice cosas dulces, cosas alegres, cosas que invitan al gozo del oyente. Entonces Dios está diciendo, cuando tú predicas,
la gente no va a querer escuchar el mensaje de salvación y te verán a ti, al predicador, como un cantor de amores. Es decir, como alguien que dice palabras lindas, pero son palabras nada más. Pero Dios dice, pero tú predica, sigue adelante, anúnciales la palabra a ellos, porque el día del juicio sabrán que hubo profeta entre ellos. Ellos lo tomaron como un cantor de amores, como un decidor de cosas bonitas. No creyeron en el mensaje de la salvación, pero Dios dice, tú predica y sabrán un día que hubo profeta entre ellos. Si la gente cree en Cristo como el Salvador, gloria a Dios. Dios nos dio la oportunidad de ser su instrumento. Si la gente no cree en Cristo, eso les jugará en contra en el futuro, porque en el lugar de perdición no podrán defenderse, porque ahí está el testimonio que hubo profeta entre ellos. Qué importante, hermano, que la gente que nos rodea a nosotros sepa que somos hijos de Dios, que somos portadores del mensaje del Evangelio, que somos anunciadores de la salvación eterna en Cristo. Pero nunca se van a enterar si nosotros no hablamos. Por eso esta noche estamos hablando de este tema, un grito que nos despierte y un grito que salve. Ese grito debe despertar al pueblo de Dios y ese grito del Evangelio debe salvar al que está perdido en el pecado. Ahora, entrando en la recta final de nuestro mensaje. En el pasado, hermanos, Noé levantó su voz como trompeta. Cuando nosotros leemos en Génesis 7:1, dice que Noé era el único hombre justo en su generación. Es decir, que fue un hombre que en la soledad predicó la palabra. No puso como excusa, mi esposa no me acompaña a predicar, mis hijos no son fieles para predicar, mis nueras no les gusta predicar. Él no le importó eso. Él fue el hombre justo en su generación y levantó su voz como trompeta, alzó su voz en cuello en medio de su gente, y no fue un día, ni dos, ni fueron 2 fines de semana, ni 4 fines de semana, fueron 120 años que predicó Noé. Y está escuchando bien, hermano, 120 años predicó. Cuando pasaron algunos siglos después del diluvio, unos cuantos siglos, usted puede leer en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 5, en ese lugar, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, habla de Noé y dice Pedro que él era un pregonero de justicia. ¿Qué era un pregonero de justicia? Un predicador. Él era un pregonero, un predicador de la palabra de Dios. Él era, hermano, un hombre que levantó su voz en cuello, que levantó su voz como trompeta. Fue el hombre que anunció y denunció el pecado del pueblo y les mostró el camino a la salvación y les mostró que él, hermano, construyó esa arca para que su generación fuera salva, pero su generación no escuchó, pero aún en la eternidad, hermano, toda esa gente que murió en el diluvio sabrá que hubo profeta entre ellos. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Noé, hermano, fue un predicador, un pregonero a su generación. Luego tenemos a Jonás, hermano. Dios lo levantó a Jonás para ser un predicador, el Nínive. Cuando usted lee el libro de Jonás y en el capítulo 3 y en el versículo 4, dice que Jonás predicaba, dice la Biblia. Jonás 3, verso 4, dice, Jonás predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él, hermano, no dramatizaba, él les decía la verdad, el juicio va a caer pesado sobre ustedes. Y ahora, ¿qué iban a hacer los ninivitas? Se arrepintieron, creyeron. Todos, absolutamente todos creyeron en Dios por la predicación de Jonás. No era él un predicador tibio, no era él que hablaba así entre labios a modo de murmullo, no, él gritaba. Jonás también, hermano, andaba por las calles alzando su voz, levantaba su voz como trompeta sonaba en esa generación.
todos vinieron al arrepentimiento, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos ellos, hermano, dice la Biblia, se arrepintieron de sus rapiñas. Era un pueblo, hermano, lleno de inmorales, de ladrones, pero no pudieron resistir el mensaje de la palabra y todos creyeron, porque hubo un hombre de Dios que dejó testimonio que había un profeta entre los ninivitas y alzó su voz en cuello y alzó su voz como trompeta y lo llamó al pueblo al arrepentimiento. Cuando pasa el tiempo, hermano, nosotros vemos que el apóstol Pedro también gritó. El apóstol Pedro gritó, hermanos, y usted puede leer eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y verso 14, en la fiesta que nosotros conocemos como Pentecostés, dice Hechos, capítulo 2 y verso 14, y Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz. Y si usted lee ese pasaje, va a notar que dice, y alzó la voz. Lo que dijo Isaías, levanta tu voz en cuello, hazla proclamar como si fuera una trompeta, llama al pueblo al arrepentimiento. Y entonces cuando Pedro predicó en Pentecostés, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 37, dice que todos fueron compungidos en sus corazones. Quiere decir que aquella prédica en voz alta, aquella prédica a voz alzada, elevada para aquella multitud, trajo un resultado, corazones compungidos. Eso quiere decir que fueron atravesados por el mensaje del evangelio y rápidamente a coro esa multitud reaccionó y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y dice Hechos 2, verso 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Un mensaje claro. No les dijo como estos predicadores modernos que les hablé recién. Ah, vengan que Jesús quiere ser su amigo. Ah, vengan que Jesús nunca lo dejará a pie. Vengan que Jesús le va a extender sus manos. Venga que Jesús va a ser un amigo fiel. No, hermanos, le dijeron, arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, el que tenemos que anunciar nosotros también. ¿Y qué tal si hablamos algo acerca de Juan el Bautista? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 1, dice que en aquellos días que gobernaba Tiberio César, vino Juan el Bautista predicando desde el desierto. Mateo capítulo 3 y versículo 2, dice que Juan decía allí que ellos tenían que arrepentirse. Lo llamó al arrepentimiento. Juan el Bautista no estaba en la categoría de los tímidos, él estaba en la categoría de los que alzaban la voz, proclamaba la palabra, vino proclamando desde el desierto, llamó al pueblo al arrepentimiento. Él era de la escuela de Isaías, de esa escuela que era Jonás, de esa escuela que era Pedro y los otros, de la escuela, hermanos, de los que alzan su voz en cuello, levantan su voz y la hacen sonar como trompeta, anunciándole al pueblo que vengan al arrepentimiento de sus pecados. La lección para mí es muy clara, hermano. Lo que falta saber es cuándo se va a empezar a escuchar nuestro grito. Un grito, un grito que llame al pueblo a despertarse, un grito que llame a los incrédulos a la salvación. Esta mañana estaba aquí en mi casa y escuché la voz del hombre que vende frutas y verduras. Es un hombre de casi 85 años. Ya les conté de él alguna vez. Y el hombre gritaba que vendía ahí zapallos y zanahorias y manzanas y bananas y esas cosas. Y entonces me asomo por la ventana, pero no lo veo. Me pongo a hacer algunas cosas aquí en la casa y vuelvo a sentir la voz y me asomo por la ventana y no lo veo. Después de un rato largo, entonces el hombre estaba aquí a 40 metros de mi casa y fui a comprar. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque él estaba detrás de todos los edificios, a más de una cuadra de distancia,
La voz de un hombre de 80 años que estaba vendiendo frutas y verduras se escuchaba con claridad. Como hace 2 años atrás, cuando le prediqué la primera vez a ese hombre, yo le dije, usted debería ser un predicador del evangelio. Oh, si los hombres de Dios pudieran levantar la voz como este hombre, se truena aquí en todo este barrio, hermano, se escucha, no tiene micrófono, no tiene alto parlante, el hombre a garganta limpia ofrece sus productos y nosotros, hermano, así debemos alzar la voz y hablar del evangelio, anunciar el evangelio. Cada vez este hombre viene los martes, jueves y sábado aquí a mi barrio. Cada vez, hermano, se lo escucha con claridad a larga distancia. Si la gente del pueblo de Dios pudiera hablar así, alza tu voz en cuello, proclama. Hace falta nuestro grito en este tiempo, hermano. Hace falta el grito de la gente que viene a la iglesia bautista Maranata, porque todos los que venimos a esta congregación conocemos personas que necesitan oír el llamado a la salvación. Y tiene que ser por nuestra garganta, tiene que ser a través de nuestra voz. Voy a terminar con este recuerdo, hermanos. Esa historia o parábola que habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 25, solo lo vamos a recordar. Es donde hablan los primeros versículos acerca de aquellas 10 vírgenes, dice el texto. Esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, dice el Evangelio. 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas, las otras 5 no. La misión de ellas era esperar al esposo que viniera. La espera se hizo larga y ellas se durmieron. Pero luego dice allí Mateo capítulo 25, y el versículo 5 dice que tardándose el esposo, dice que ellas cabecearon todas y se durmieron, pero a la medianoche se oyó un clamor, es decir, una voz que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 vírgenes se durmieron, pero a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y a veces en esa figura, y enfatizo en esto, en esa figura, a veces parece que vemos a la iglesia, una iglesia dormida frente a una gran verdad de que Cristo viene y viene pronto. Cristo viene, pero nosotros estamos dormidos. Cristo viene y parece como que nos estamos identificando con esas insensatas que no tenían aceite en sus lámparas para recibir al esposo. Yo digo esto, hermano, a modo de meditación. Cuando Cristo venga, ¿le recibiremos con el corazón frío? Cuando Cristo venga, ¿nuestras manos estarán vacías, sin fruto, porque no hemos anunciado el Evangelio? Cuando Cristo venga, nuestra mirada estará puesta en el piso porque estamos avergonzados, porque lo que tanto hemos predicado se hizo realidad y estaremos frente al Señor. Un clamor de medianoche, el esposo viene, dice ahí Mateo. Pero lo que yo digo también, hermano, fuera de ese pasaje, Cristo viene y viene pronto. Y mientras Él venga, hermanos, nosotros tenemos que dar un grito para despertar al pueblo, para animar a nuestra gente, para motivar a nuestra gente, para alentar a nuestra gente al servicio, para alentar a nuestra gente a la predicación de la palabra de Dios. Un grito para despertar, pero tenemos que dar un grito que salva, porque ese grito, hermano, no es como el vendedor de frutas y verduras. Nosotros tenemos algo muchísimo mejor para ofrecerle a la gente, y se trata de la salvación eterna en Cristo. Ese es el grito, ese es el mensaje. Es la hora de que empecemos a gritar, hermanos. Un grito que despierte y un grito que salve. Y ese grito, hermano, es el grito del Evangelio. No se puede callar ese grito. Hay que proclamarlo. Decía Isaías,
Dice, alza tu voz, alza tu voz. Yo creo que la hora ya ha llegado. Clama a voz en cuello. Háblale a tu pueblo, que la trompeta suene desde nuestra garganta, llamando a la gente al arrepentimiento y que podamos ver la misericordia y la gracia de Dios salvando como resultado de nuestra fiel predicación. Ya es la hora, hermano, de dar un grito que despierta al pueblo. Es la hora de dar el grito del evangelio que salve a los que están perdidos. Bueno, quería compartir esos en esta noche. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. El Señor bendiga sus vidas.